tardes, muy buenas noches, amigos míos. Aquí en tu programa Entre tú y Pedrito, esta noche tenemos un especial con nosotros. Aquí tenemos la historia de un guerrero también, de tantos que vamos a pasar por aquí, por este canal, donde va a contar su testimonio vivo de lo que pasó en el momento que lo decidió hacer. Esta noche está conmigo aquí José Ruiz. Un gusto, hermano, tenerte aquí en mi programa y gracias por venir a mi casa aquí y compartir con nosotros este testimonio tuyo. Y entonces, nada, José, quiero preguntarte bien sencillo. ¿Qué fue lo que te provocó a ti salirte de Cuba? Salir de Cuba, bueno, yo tomé la decisión de salir de Cuba por varios motivos, sobre todo la falta de futuro que hay en Cuba. En Cuba no hay futuro para la juventud. Yo tenía 32 años en ese tiempo y yo veía que mis padres le habían entregado la vida a ese sistema y ese sistema al final de sus vidas los había dejado abandonados. Y no mis padres, tú veías tu entorno, el barrio, todo y cero futuro. En ese país, cero futuro. Bueno, y entonces después que te diste cuenta de todo eso, ¿cuál fue la medida o la iniciativa que tomaste para salir de Cuba? ¿Por qué ruta fue que decidiste hacer? Bueno, en esa época, eso fue en el 2014, como único se podía salir era por Ecuador, porque Ecuador había quitado el visado de los cubanos, era libre visado y se volaba hasta Ecuador y ahí uno tenía que subir atravesando selva, río, montaña, todas las vicisitudes que uno pasó. Wow, bueno, cuéntame un poquitico de esa pequeña historia o esa larga historia o peligrosa historia que tú tuviste en los momentos que tú saliste de Cuba y llegaste a Ecuador. ¿Cómo fue que empezaste a hacer? ¿Qué fue la estructura que tú creaste para emprender caminos aquí para los Estados Unidos? Desde que llegué a Ecuador, cuando llegamos a Ecuador, bueno, llegar a Ecuador fue una aventura, bueno, pero ya en Ecuador, ahí recuerdo que estuvimos 5 días planificando el viaje, porque es un viaje y había que estar preparado hasta con zapatos que se pudieran mojar, llevar comida para la selva como manzanas, leche condensada, spray repelente para los mosquitos y todo eso. Al final todo eso se te va perdiendo por el camino y lo vas dejando botado y el calor y todas las calamidades que tú pasas. Ahí cogimos y salimos, me acuerdo que estuvimos 5 días cuadrando el viaje, planificando el viaje. Ahí salimos hasta Colombia, ya fue una odisea cruzar la frontera de Ecuador a Colombia. Ahí me acuerdo que estuvimos de hotel en hotel, pasando trabajo, hasta llegamos a Cali. ¿No tuviste ningún impedimento en una estafa o alguien que te tuviste miedo que te fuera a estafar de claro. Colombia, Ecuador, no sé? Sí, en Cali, ahí nada más que llegamos a Cali, vimos una intriga, nos dejaron una casa medio abandonada, una segunda planta ahí en Cali, y ahí vimos una intriga, me acuerdo con Jordani, que yo y Jordani cogimos, nos tiramos de una segunda planta. Ahí cogimos, lo primero que tuvimos que hacer fue contactar a otro coyote porque ese nos estaba metiendo por un lado peligrosísimo. Vimos una intriga ahí, sentimos miedo ahí, vimos intriga de estafa. Ahí cogimos y cuando contactamos a otro coyote nos dijeron que dónde estábamos para ellos recogernos. Y al final no sabíamos dónde estábamos, ni siquiera sabíamos dónde estábamos. Esas son las cosas que un cubano pasa en el momento que sale de Cuba, que sale ciego, a veces la ilusión, ¿no?, de salir de Cuba y encontrar el futuro de uno que siempre estaba queriendo buscar. Y encuentran cosas como esta y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que no somos nada. El valor de nosotros como seres humanos totalmente pierde el valor y ahí nos enfrentamos y le damos la vida a nosotros y que quede en manos a expensas de cualquier situación. Cuéntanos, síguenos contando. ¿Y después qué pasó? Bueno, ahí tuvimos que cambiar de coyote. Ahí fue la primera pérdida de dinero, que ahí nos estafaron el primer dinero, tuvimos que cambiar de coyote y empezar de cero. Resulta que el otro coyote que cogimos se puso de acuerdo con la policía entrando a Medellín para asaltarnos. La policía fue la que nos asaltó, en combinación con el coyote. Y ahí, me acuerdo, en Medellín nos quedamos una noche en un hotel de mala muerte, pero de mala muerte. Con ya acabado de asaltar, ¿cómo tú tendrías la cabeza? Imagínate. Y por la policía. Ahí nos quedamos esa noche, ahí nos fuimos hasta Turbo. Cuando llegamos a Turbo, peor todavía. Cuando llegamos a Turbo ahí, eso es una intriga, una cosa, esos morenos grandes ahí metiéndote miedo, que si no, que... ¿Cuántos ustedes estaban en ese recorrido, en ese viaje? ¿Cuántas personas iban contigo en viaje? Bueno, de la ciudad nosotros, de Colón, éramos 5 creo. Éramos 4 o 5, no recuerdo bien.
5 porque se nos unió un muchacho en Ecuador. 5. 5 gente total fue el recorrido para desde que tú saliste de Cuba o desde que tú saliste de Ecuador hasta que llegaste aquí. O en el camino se te juntaron más personas. No, en camino al final nos juntábamos por momentos varios cubanos, después nos separamos porque cada cual tenía su estructura, sus coyotes, sus cosas. Y me acuerdo que también recogimos a un viejito de Camagüey, Mario, que le había dado un golpe de calor y se estaba muriendo en la loma. A Mario lo recogimos. Y La ahí loma, subíamos con nosotros. ¿La loma que tú me estás hablando es en el mismo Colombia o es en qué parte del viaje? Y a Mario lo recogimos, ¿no? En la frontera de Colombia con Ecuador. En Panamá, ¿no? En la frontera de Colombia con Panamá, claro, en la loma de La Miel, que la punta de la loma es la frontera. Ahí nos recogimos a Mario, que se estaba labiado con un golpe de calor, un principio de infarto, no sé, y estaba muriéndose. Lo cogimos, le dimos agua, lo cargamos ahí se unió a nosotros ahí, lo revivimos, como casi que lo tuvimos que mojar los pies en agua. Después que tú llegaste, que brincaron a esa montaña, ¿no? Que lograron escalar la montaña y llegar abajo, que se entregaron, me imagino, a Panamá. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, ahí en Panamá, cuando aquello estaba, me acuerdo que había una especie de pandemia. No me acuerdo el nombre de la pandemia que se originó en África también. Y entonces ahí nos dejaron en cuarentena. Pero ahí habíamos miles de cubanos. Estuvimos una semana en cuarentena y durmiendo en el piso. Miles de cubanos y había inmigrantes de Senegal. Senegaleses también. Había inmigrantes de Senegal. Y ahí estuvimos unos 10 días por ahí en Panamá. En total ya, en ese tiempo, desde que tú saliste de Cuba a que estabas en ese tiempo ahí en Panamá, ¿ya cuánto tiempo había pasado ya el viaje? Bueno, imagínate, 15 días ya íbamos perdido como 15 días ya. Desde que salimos de Panamá, desde que llegamos y que nos fuimos, 15 o 20 días. En ese tiempo que tú estuviste en todo ese recorrido, ya que saliste de Panamá, que lograste concluir en la estancia ahí, ¿cuánto tiempo te tomó a ti el viaje completo desde que saliste de Cuba a que llegaste aquí a los Estados Unidos? No, estuve 2 meses y pico, casi 3 meses, porque estuve 31 días preso en México. Bueno, cuéntame un poquito sobre esa parte que te detuvieron en México. ¿Cómo fue que te pasó? ¿Cómo fue en que México que nos dejó botado el que nos tenía el del camionero nos dejó botado, nos dijo bájense aquí en esta autopista, denle la vuelta a un punto de control que había. Eran las 3 de la mañana y a esa hora yo iba con unos muchachos ahí, ya ahí nos habíamos separado de la gente de Colón. Ya yo andaba solo, yo conocí a una gente de La Habana ahí, otra de Camagüey, y yo, como yo soy de campo en Cuba, y yo digo, bueno, hice cargo de la cosa, había que atravesar unos cañaverales y eso, y yo empecé rompiendo monte adelante, atravesando campos de caña y cactus. El cactus ese mexicano y cactus mexicano y unas matas espinosas que eran las 3 de la mañana, no me acuerdo bien lo que era. Y cuando queríamos darle la vuelta así al punto de control, también a la vez era un pueblo. Y nos metíamos en patio de casa. Se despertaban la gente, nos caían atrás, nos enchuchaban perros, brincabas cine, te cortaban los pies, atravesabas potrero, atravesabas vaquería. Y en eso estuvimos que casi que quería amanecer y ya nos dejó botado el camionero, nos dejó botado en medio de la autopista, en medio de la nada, sin teléfono, sin nada. Me acuerdo que habían como 2 o 3 hondureños, y ahí llegamos a una gasolinera a pedir ayuda y la misma dependiente de la gasolinera nos dijo váyanse de aquí que ya avisaron que los quieren secuestrar, váyanse de aquí. Y ahí ya cuando fue a amanecer tuvimos que ir al punto de migración y entregar. Esas son las cosas que tú ni imaginas que te pueden pasar, porque la mayoría de los cubanos que estamos en la isla locos por salir de Cuba no nos imaginamos que cosas como estas nos pueden pasar a nosotros también. Y caballero, estamos hablando de la vida del ser humano y el sistema dictatorial de ese país nos ha lanzado a la merced de ellos, porque no le importaba en ningún momento la vida de nosotros, si te das cuenta de eso. Entonces estamos tratando de llegar a un punto con un objetivo, pero no estamos mirando a lo que nos estamos enfrentando día a día en toda esa travesía. Entonces, cuéntame, en todo ese recorrido, ¿cuál fue el momento para ti más difícil que tú viviste en toda esa experiencia que tuviste? Es
que imagínate, tuvimos momentos difíciles en todos lados, en todos lados. Eso es momentos difíciles en todos lados y peligro en todos lados. En Turbo, me acuerdo que en Turbo, lo primero que me pasó fue ya cuando llegamos a Turbo, que nos tenían que montar en las lanchas, al otro día, pero nos llevaron por unas casas, unos barracones ahí de madera. Me acuerdo que éramos 6 en la guaguita y habían 6 motos esperándome. Cuando yo cojo que me monto con 6 morenos en moto esperándolo, y cada uno se tenía que montar en una moto. Cuando yo cojo cada sí que me monto en la moto que me tocaba a mí, que le miro la cara al tipo le faltaba un ojo. Y yo cojo y digo, no, con este no me voy, y me cambié para otro. Cuando me resulta que le faltaba el ojo, era el mejor chofer de todo, porque fue el primero que llegó. me monté con otro que se le cayó la cadena, se perdió, nos caímos en un fanguero, y si hubiese seguido con el que le faltaba el ojo, hubiese sido el primero en llegar. Es increíble cosas así que pasan, ¿no? Imagínate. ¿Y tú qué tiempo llevas en este país, José? Va a ser como 8 años, 7, 8 años. ¿Tú te arrepientes de haber dado ese paso que diste y de haberte jugado la vida por llegar a este país después que este país te abrió las puertas y te dio la oportunidad de entrar en él? No, jamás. Este es el mejor país del mundo. Este es el mejor país del mundo. Este país es tan grato y tan benevolente con los migrantes que hay que sentir las cosas. Uno en Cuba estaba engañado. Por ejemplo, Pedrito, mira, en Cuba, ¿qué te decían en Cuba en las escuelas? En la educación allá, si no tienes dinero no estudia. Cuando te llegas aquí te das cuenta que es mentira, que aquí la educación es gratis. Si estás enfermo y no tienes dinero, no te atienden en un hospital, te das cuenta que es mentira, que aquí si te atienden por ley te tienen que atender. Así mismo, ¿eh? Y entonces son cosas que a veces a uno lo adoctrinaron cuando estaba chiquito en Cuba y te hacían creer que el único país del mundo donde te da el beneficio de la educación, la medicina, lo que te han sacado toda la vida. Es ahí, y te das cuenta cuando tú sales de Cuba que esas oportunidades es lo mínimo que te pueden dar un país, y lo dan en todos los países del mundo. Este es el país más generoso del mundo. Así mismo es. Increíblemente, este es el país más generoso. Bueno, y ya después que tú tuviste esa experiencia, que tú estás aquí en este país, ¿qué tú tienes que decirle a los hermanos tuyos cubanos, sabiendo que hay un nuevo éxodo masivo que está pasando por Nicaragua ahora, que están viniendo un montón de cubanos para acá, que yo no sé lo que va a pasar? ¿Qué tú tienes que decir a esos hermanos cubanos que están pasando por algo parecido a lo que tú viviste? Es que es complicado porque desde 2014 ahora, en estos momentos, la situación en Cuba se ha deteriorado tanto, pero tanto, que es bastante complicado. Uno está aquí, ellos están allá, sufriendo apagones, y ahora no es como antes. Ahora ellos sí sacaron su verdadera cara. Ahora si hablas, sí te caen a leña. Ya no es como antes. Nosotros, ahí en Colón, no sé si tú recuerdas, me acuerdo las damas de blanco, los espectáculos que les hacían el domingo, que esas mujeres no hacían nada. Ahora yo me acuerdo de ellos, esas mujeres no hacían nada, esas mujeres solo iban a la iglesia y les tiraban huevos, piedras, les abusaban de ellas. Pero ahora la cosa es distinta. Ahora sí están dando golpes. Entonces es complicado decirle a un cubano que está pasando hambre, que está sufriendo apagones, que está cogiendo golpes y represión. Ahora sí en Cuba sí están reprimiendo. De verdad, siempre lo han reprimido, pero ahora todo el mundo tiene un teléfono y se conecta a internet y te lo enseña. Esos golpes siempre los han dado. Entonces es complicado decirle quédate y lucha. Nosotros no lo hicimos y es bastante complicado, pero la solución, mientras el cubano se siga yendo de Cuba, aquello no se va a caer más nunca, porque lo de Cuba es bien complicado, porque también el mundo es muy cómplice de aquello, ¿me entiendes? El mundo está siendo muy cómplice de la dictadura. Sin nosotros se mueren. ¿Tú sabes cuántos miles de millones nosotros mandamos entre remesas y recargas de teléfono al gobierno cubano directamente, al del gobierno cubano? Miles de millones. Cuba no produce nada, lo único que produce es migrantes, trabajadores en el extranjero. Y esto que están haciendo por Nicaragua es lo mismo. Es una válvula de escape, pero a la vez que es una válvula de escape, están mandando trabajadores al extranjero, gente que llegan como yo, que dejan su familia detrás y hay que mandar. Yo no voy a dejar a que mi familia se me muera de hambre. Y estoy consciente que mientras más manda dinero, más oxígeno le estoy dando a ese sistema, a ese maldito sistema. Yo tuve la oportunidad de hacer un video hace poco donde hablé algo que yo le di mucho valor y yo no sé las personas cómo lo vieron, que es una palabra bien sencilla y bien clara y bien bonita, se llama chantaje emocional. Exacto. Eso es lo que nos tienen a nosotros viviendo hace más de 60 años. Antes era un chantaje emocional, casi prácticamente ahora es un secuestro. Tienen a la familia de nosotros como rehenes. Esas tiendas MLC
Eso es para el que tenga familia aquí, y el que no tenga familia allá, jódete, muérete. Eso, déjame decirte que aquello ya ni es gobierno, aquello es una especie de mafia. Sí, yo pienso que Aquello sí. trabaja con una especie de mafia, ya no es ni gobierno, porque en estos momentos con las tiendas MLC acaba de hacer un apartheid de la población muy grande. Los que pueden y los que no pueden. Los que pueden me sirven, los que no pueden cogen un poquitico de chícharo con coco de la bodega y escapa como tú puedas. Son cosas y testimonios tristes que tenemos que escuchar a diario y vemos que no le encontramos en la solución, ¿no? Porque hemos estado extendiendo ese proceso. Ya son 63 años. 63 años. Y es increíble, pero bueno, cabrón, no importa, vamos a buscar la solución a esto. Para eso estamos aquí, para eso estamos para pensar. Y yo te voy a hacer un comentario, yo quiero que tú me apoyes con eso. Yo creo que la solución de todo este problema está en nosotros mismos, resolverlo y erradicarlo. Una vez más voy a ratificar que el mejor momento para poder tumbar la dictadura es que nosotros dejamos de mandar dinero, pero que sea en unión. En que el mundo, claro, nosotros todos nos pongamos de acuerdo. Pero entonces tú pones a tu familia a pasar hambre, no le mandas dinero, pero está el otro que no le importa nada, que quiere ir cada 15 días a Cuba. Y ese sí sigue yendo a Cuba, sigue rentando carros, es el famoso migrante de pan con bistec. Ya. ¿Me entiendes? Entonces pones a tu mamá a pasar hambre, pero viene el descarado que está cada 15 días metido en Cuba. Porque hay mucha gente que sí tiene que ir a Cuba, tiene su familia enferma. En mi caso, yo tengo a mis dos padres en Cuba y los dos enfermos. Hay mucha gente que sí tiene que ir. Bueno, ahora mismo, entonces, ¿qué solución tú le ves aquí? Aquello, bueno, es muy complicado la situación de Cuba, te voy a decir, porque una sociedad que se le vayan sus mejores hijos es una sociedad que va directo al abismo. A Cuba se le está yendo sus mejores deportistas, sus mejores artistas, su gente sencilla pero su gente buena. Entonces, ¿qué queda allá? Dime, ¿qué queda allá? Entonces, un país así no se puede, se está envejeciendo, las mujeres no tienen hijos y entonces la juventud se está yendo. Entonces, ese es un país que va directo al abismo. Bueno, hoy para mí ha sido un día especial que tú hayas llegado aquí a casa y has comentado sobre todas estas cosas que han sido bien importantes para mi entender. Yo creo que el público también que va a verte a ti va a estar de acuerdo muchísimo con lo que tú acabas de decir aquí. Para mí es un gusto. Le voy a decir a ustedes que están ahí viendo este programa ahora que Yosel va a ser un testimonio claro, completo de toda su vida, ¿no? En el momento que él decidió salir de Cuba, paso a paso, a cómo fue que llegó aquí, un testimonio real de lo que puede pasar a cualquiera de las personas que tomaron la decisión en salir de Cuba ahora mismo. Esto lo único que sirve para que ustedes entiendan que al mundo que ustedes se están enfrentando es un mundo difícil, que no vengan ciegos si lo van a hacer y para que abran los ojos y estén atentos y alerta a todo lo que pueda venir para arriba de ustedes. Un gusto de verdad y un placer de verdad. Me voy a despedir con eso y gracias por haber venido esta noche aquí al programa de nosotros. Y entre tú y Pedrito y con más, vamos a seguir conectándonos y vamos a seguir buscando la solución. Que Dios los bendiga mucho y te lo dejo de tarea para mí.